Hoy día, 12 de octubre de 2022, 12 de octubre de 1492, una fecha que ha sido satanizada y habrá que hacer un balance, porque en parte es cierto, son ciertas las razones por las cuales se ha demonizado a esta fecha en que el almirante Cristóforo Colombo Fontanarosa, judío, italiano, genovés, corriendo mil riesgos, acoderó en las islas antillanas y murió sin saber que había llegado a un continente nuevo. Fue un coterráneo de él, Américo Vespucio, cartógrafo, florentino, noble, aristócrata, quien hizo el descubrimiento cartográfico de América. Bueno, si ustedes me permiten, amigas y amigos, porque aquí lo que voy a hablar y lo que voy a decir es de alguna manera riesgoso. Este libro que tengo en la mano es uno de la colección Marxismo y Democracia. Marxismo y Democracia. Y va a hablar Carlos Marx a través de sus cartas escritas a su mentor, tutor y protector Federico Engels. Cuando se produce el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, le escribe Marx a Engels, se da el encuentro entre un profundo desnivel tecnológico de entre 6.000 y 8.000 años. Es decir, me detengo aquí y voy a señalar porque hay más de Marx. ¿Por qué no repiten esto los marxistas? ¿Por qué no repiten esto los comunistas? ¿Por qué lo ahogan? ¿Por qué lo esconden? Yo creo que hacen bien en no decirlo, porque es una afirmación antropológica, cultural. 6.000, 8.000 años es un parpadeo en el tiempo evolutivo, ¿no? Pero en el tiempo cultural, en el tiempo civilizante o civilizador, es un largo trecho. Vuelvo a otra carta de Carlos Marx, escrita a Federico Engels, donde le dice que de no haberse producido el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492, los pueblos amerindios, al finalizar el siglo XIX, estarían aproximándose recién al conocimiento operativo de la rueda y aproximándose al lenguaje escrito y a las primeras manifestaciones de la matemática teórica. Bueno, amigas y amigos, ustedes son gente demasiado sensata como para que yo diga algo o colija luego de haberles leído estos dos textos de quienes Marx y Engels hacían gala, ostenta de objetividad histórica, ¿no? No importaba para ellos no importaban las implicaciones de carácter moral. Eran ostentosamente objetivos y dialécticos. Pero claro, lo expresado por los inventores del comunismo, no deja de ser de alguna manera terrible. El desencuentro fue traumático hace 530 años.
traumático, porque los europeos enajenaron de sus legítimos propietarios y dueños y señores. Los oriundos de América, los amerindios, les arrancharon su propiedad, su hogar, su continente. Les trajeron la viruela, un mal para el cual los europeos tenían inmunidad, pero no los indígenas. Dicen que millones y millones que América se despobló. Hubo un genocidio preterintencional, con la viruela y obviamente con la dominación, Hoy en día, mis amigas y amigos, y hay que reconocerlo, han pasado 530 años, se cumplen hoy día, y claro, los pueblos que en aquel entonces fueron sojuzgados, dominados, maltratados, asesinados, abusados, los pueblos amerindios, hoy sus descendientes, pues disfrutan y gozan, hay que decirlo, de todas las venturas, progresos de la ciencia y de la tecnología, en todos los campos y en todos los órdenes. Eso es, comillas, lo positivo de aquel descubrimiento y posterior conquista. Todos los pueblos de la tierra han conquistado o han sido conquistados. Y no tendría sentido, por ejemplo, que los europeos, en pleno siglo XXI, se pongan muertos de las iras, indignados contra los italianos, porque cuando fueron romanos, fueron una dominación cruel, y además de cruel, cruenta. Las legiones romanas pasearon sus gladium, sus lanzas, su crueldad e inclusive su maldad por casi todo el continente europeo. Si tuvieran los europeos la misma reacción que tienen nuestros indígenas desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, podrían también, pues, no declararle la guerra a Italia y obligarle a que pague. Recién nomás, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió y casi obligó, exigió a España que pida perdón y pida disculpas por el descubrimiento de América y por la conquista. Una exigencia, en mi opinión, ridícula. No hay pueblo en el mundo que no haya a su turno o conquistado o haya sido conquistador, represor. Aquí mismo los incas, 50 años antes de la llegada de los españoles, penetraron en nuestro territorio con toda su crueldad. Y los pueblos oriundos, al ver a los españoles, los confundieron con dioses. Pensaron que se trataba de Viracocha, el Redentor, una especie de Jesucristo de los indígenas. Los cañaris vieron a Viracocha al ver a los españoles. Y los aztecas, que estaban en un estadio superior de la barbarie, en sus pirámides arrancaban de cuajo el corazón de los derrotados y hacían rodar por las escaleras de la pirámide. Y cuando llegaron los españoles, los tlaxcaltecas, por ejemplo, vieron en la figura de Hernán Cortés a Quetzalcóatl, el Dios vengador y el Dios redentor. Así fue el desnivel tecnológico y cultural de aquellos días, mis amigas y amigos. Como digo, pueblos conquistadores y crueles. También lo fueron los amerindios en sus conquistas, y pueblos crueles, pueblos sanguinarios. Bien, amigas y amigos, no satanicemos esta fecha y hagamos un balance entre lo terrible que fue el descubrimiento y la conquista para los dueños de esta tierra y pues todos los adelantos tecnológicos de que hoy disfrutan sus descendientes. Amigas y amigos, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos. Hasta mañana.